El hombre que se aleja de la mujer que más ama no está huyendo de ella, está huyendo de sí mismo. La mente masculina, marcada por un inconsciente que asocia el afecto con la vulnerabilidad, entra en conflicto interno cuando el sentimiento supera la barrera del control, y es precisamente en ese momento que algo antiguo, primitivo e inconsciente se activa: el miedo a ser desnudado emocionalmente, a que su fortaleza psíquica sea invadida por alguien que ha visto demasiado, que ha llegado demasiado profundo. ¿Alguna vez sentiste que, cuanto más intensa era la conexión, más incómodo se mostraba él? No es coincidencia. Freud explicaría que el amor verdadero, contrario a lo que idealizamos, no viene solo con placer. Convoca traumas, reactiva memorias y desestabiliza defensas construidas desde la infancia. El alejamiento en este caso no es desinterés, es autoprotección. Es el intento desesperado del inconsciente masculino de restaurar el orden emocional ante la amenaza de un colapso psíquico interno. Y la mujer, sin comprenderlo, carga con el dolor de un abandono que no le pertenece. Muchos hombres se enamoran de mujeres que despiertan lo más genuino que hay en ellos, pero es precisamente eso lo que les asusta. Cuando una mujer penetra en el corazón de un hombre con autenticidad y profundidad, no encuentra solo amor, encuentra heridas, miedos, deseos jamás confesados. Y el hombre, ante tal revelación, se siente expuesto. Hay algo paralizante en la sensación de ser visto por completo, y en ese instante, en lugar de acercarse, desaparece, como si el amor exigiera de él una entrega que aún no sabe cómo sostener. Lo más perturbador es que, para la mujer, todo parece un misterio. Ella cuestiona su valor, sus actitudes, su entrega, pero la verdad está fuera del campo lógico. Freud diría que no se trata de elecciones racionales, sino de impulsos moldeados por el inconsciente. El hombre no se aleja porque dejó de amar, se aleja porque ama demasiado, y porque amar demasiado lo obliga a confrontar partes de sí mismo que ha pasado la vida tratando de enterrar. Tú no hiciste nada mal. El error, si es que existe, está en la profundidad con la que tocaste lo que él nunca mostró a nadie. Por eso, cuando un hombre se aleja de la mujer que más ama, no está simplemente rompiendo un vínculo. Está librando una batalla invisible entre el deseo de entregarse y el terror de ser devorado por aquello que ese amor despierta. Y es por eso que tantas mujeres quedan sin respuestas, atrapadas en el silencio de un alejamiento inexplicable. Pero ahora lo sabes, lo que aleja no es la falta de sentimiento, es el exceso, y ese exceso, cuando no se comprende, implosiona silenciosamente dentro de él. Fuiste demasiado real para un hombre que aún no sabía cómo lidiar con su propia verdad. Tal vez nunca lo notaste, pero el momento exacto en que un hombre empieza a alejarse no es cuando el amor se enfría, sino cuando se vuelve insoportablemente real. Freud nos enseñó que lo reprimido no desaparece, solo se oculta en las grietas del comportamiento, y el amor, cuando es verdadero, toca exactamente esas grietas. No trae solo encanto, desnuda angustias. Por eso, cuando crees que finalmente lo tocaste de verdad, que él cedió, que por fin te vio, él retrocede. No por falta de sentimientos, sino porque lo que despertaste fue demasiado fuerte para que su ego pudiera soportarlo. Sientes que todo iba bien, que había reciprocidad, entrega, promesas implícitas en las entrelíneas del afecto, pero entonces él se aleja, y el silencio se instala como un abismo entre ustedes. Revives conversaciones, analizas gestos, te culpas por haber sido intensa, pero lo que no ves es lo que sucede detrás del telón del psiquismo masculino. Allí, su inconsciente está en conflicto. El deseo de cercanía colisiona con el miedo al derrumbe interno, y en esa colisión silenciosa, quien sufre eres tú, que aún crees que el problema eres tú. La mujer que despierta el verdadero amor en un hombre, también despierta sus fantasmas más profundos, no porque haga algo mal, sino porque logra ver más allá de las máscaras. Y ser visto de verdad, según Freud, es una de las experiencias más aterradoras que el ego puede enfrentar. Él no huye de ti, huye del espejo que tú representas. Eres un reflejo de todo lo que ha enterrado, su fragilidad, sus deseos no admitidos, sus traumas nunca tratados. Y el amor, en lugar de ser un refugio, se convierte en una amenaza. Por eso él desaparece justo cuando tú más crees en la conexión. Porque en el fondo, él también lo siente, pero no sabe nombrar lo que siente. El afecto no llega solo,
carga en su equipaje emocional toda la historia no resuelta de ese hombre, y el ego masculino, entrenado para resistir y controlar, se desespera ante el colapso inminente. Así, activa el mecanismo más primitivo de autopreservación, el alejamiento. Y tú, sin entender, sigues ahí, amando, esperando, tratando de salvar un lazo que fue roto por el miedo, y no por la ausencia de amor. Lo que necesitas comprender, profundamente, es que no se trata de una debilidad tuya, ni de un error en tu entrega. Tocaste algo que nadie más había tocado. Atravesaste capas que él mantuvo cerradas toda su vida, y esa invasión emocional, aunque haya sido hecha con amor, fue interpretada por él como una invasión del inconsciente. Y el inconsciente, cuando se siente amenazado, reacciona con defensa, huida, silencio. No se trata de lo que hiciste, se trata de lo que significaste para él, el regreso al lugar que más teme visitar, su propio interior. El amor, para el hombre, es una experiencia peligrosa, no en el plano visible, sino en ese plano donde habitan lo que Freud llamó pulsiones, fuerzas internas que luchan entre sí, deseando al mismo tiempo poseer y destruir. Cuando él ama profundamente, se ve dividido entre el instinto de entregarse y la compulsión de escapar, porque el amor verdadero no se acomoda, sacude, convoca, invade, y es en esa invitación a la entrega total donde nace el pánico. El hombre no teme perderte a ti, teme perderse a sí mismo dentro de ti. Es importante entender que la masculinidad, en su formación inconsciente, fue enseñada a desconfiar de la entrega. Desde pequeño, el hombre aprende que mostrar afecto es ser débil, que ceder es perder el poder, que amar es dejarse dominar. Y entonces, cuando encuentra a una mujer que lo hace sentir lo contrario, que lo hace querer ser frágil, dulce, desnudo en su esencia, el sistema de defensa se activa como una alarma. Él no lo piensa racionalmente, solo lo siente. Tengo que irme ahora, antes de ahogarme en este vacío que ella me muestra. Tal vez ya notaste las señales. Empieza a evitar conversaciones profundas, cambia de tema cuando hablas del futuro, te busca con menos frecuencia, como si algo se hubiera roto en el camino. Pero detrás de ese alejamiento se activa un conflicto psíquico profundo. Freud decía que lo reprimido regresa con fuerza redoblada, y el amor, para muchos hombres, es precisamente el retorno de lo que han enterrado. El miedo de no ser suficiente, el terror al abandono, la rabia de haber amado sin ser correspondidos. Cuanto más intensa es la mujer, mayor es el riesgo de que él entre en este campo de tensión. No porque no la desee, sino porque ella se convierte en una amenaza para su estructura psíquica. Ella no lo acepta superficialmente. Ella quiere ver más allá, quiere ir profundo, y esa profundidad exige de él una valentía emocional que quizás aún no posee. La presencia de esa mujer no es solo dulce, es reveladora, y el hombre, frente a esa revelación, siente que va a colapsar. Entonces se aleja, intentando preservar una integridad interna que ya ha empezado a quebrarse. Y es en ese punto donde la mujer más sufre, porque siente que hizo todo bien, que dio amor, atención, presencia, pero él no se retira por lo que ella hizo, sino por lo que ella representa. Según Freud, el amor tiene el poder de abrir grietas en los rincones más oscuros de la mente, y esas grietas, una vez abiertas, ponen en crisis todo lo que el hombre cree ser. Por eso, no te dejes engañar por el silencio. Él no está en paz. Está luchando para no ser devorado por todo lo que tú le hiciste sentir, y que él no sabe cómo nombrar. ¿Y si el problema nunca fuiste tú? ¿Y si, en realidad, su alejamiento es una reacción a la profundidad de lo que tú representas, y no a la calidad de tu amor? Freud decía que las elecciones afectivas están guiadas por fuerzas mucho más antiguas de lo que imaginamos, complejos formados en la infancia, traumas no resueltos, idealizaciones inalcanzables. Y cuando una mujer real, viva, presente e intensa entra en escena, entra en choque con esas idealizaciones. El hombre, entonces, siente que debe alejarse para preservar las imágenes inconscientes a las que aún está encadenado. Ese hombre puede haber deseado toda la vida a una mujer como tú, pero cuando por fin la encuentra, colapsa emocionalmente, porque tú no eres solo lo que él quería, eres lo que él no sabe cómo manejar. Tu fuerza emocional confronta todo lo que él aprendió sobre el amor. Tu presencia constante desafía la ausencia emocional con la que él creció. Y más que todo, tu amor sólido y seguro desenmascara su miedo de ser dejado,
traicionado, olvidado, porque en el fondo, lo que él teme no es el amor, es revivir el dolor del abandono original que tú, sin saberlo, despertaste. Es en ese momento donde la mujer se pierde en la culpa. Cree que fue demasiado, que habló demasiado, que exigió demasiado, que esperó demasiado. Pero Freud nos enseña a desconfiar de las apariencias. El hombre no se aleja porque ella hizo mucho. Se aleja porque, en su mente, el afecto excesivo activa la desconfianza. Un inconsciente herido interpreta el cariño como manipulación, la entrega como trampa, el amor como amenaza. No porque sea verdad, sino porque es el filtro con el que aprendió a ver el mundo afectivo. Si te detienes a observar, verás que este patrón se repite. Él se acerca cuando tú estás liviana, pero se aleja cuando te profundizas. Se encanta con tu dulzura, pero se asusta con tu intensidad. Y eso no es señal de desamor, sino de inmadurez emocional. Su mente fue entrenada para buscar el placer y evitar el dolor. Y el amor, incluso el más puro, implica riesgo, incomodidad, entrega. Freud diría que, en ese momento, el ego se siente amenazado y activa todas las defensas posibles para no ser destruido por lo que no puede controlar. Por tanto, comienza a preguntarte, ¿qué fue lo que realmente provocaste dentro de él? Porque el alejamiento de un hombre enamorado no es un rechazo, es una reacción a algo más grande que él, algo que tú revelaste, algo que él no está listo para ver. Y mientras tú tratas de entender por qué desapareció, él está intentando olvidar cuánto lo tocaste, no en su cuerpo, sino en su alma, y es ese recuerdo lo que más lo asusta. El problema nunca fue el exceso de tu amor, fue el tamaño del espejo que pusiste frente a él. Llega un momento en que necesitas dejar de intentar entenderlo y empezar a verte. Freud afirmaba que todo síntoma es un mensaje del inconsciente, un intento de la psique por revelar una verdad sofocada, y el alejamiento de un hombre puede ser, paradójicamente, la confirmación más profunda de que accediste a un territorio prohibido dentro de él. Te convertiste en la presencia que reveló lo que él pasó toda la vida intentando ocultar. El abandono no se trata de tu falla, se trata de tu fuerza, una fuerza que él no sabe cómo nombrar, pero que teme como si fuera una amenaza a su identidad. Es doloroso admitirlo, pero muchas veces el amor que más hiere es aquel que más transforma, porque te saca del lugar de quien suplica por respuestas y te coloca en el lugar de quien comprende el lenguaje oculto del afecto. No estás siendo rechazada, estás siendo temida. Tu presencia activa en él un terremoto emocional. Tú lo hiciste sentir y eso es suficiente para que huya. ¿Pero huir de qué? ¿De ti? Huir del dolor que el amor verdadero le exige enfrentar, el dolor de ser visto, el dolor de amar sin control, el dolor de renunciar al propio ego para ser íntegro ante una mujer que ve más allá. Debes entender, con toda tu alma, que no fue tu intensidad lo que lo alejó, fue su falta de estructura emocional para sostenerla. Freud decía que el ser humano vive en guerra entre lo que desea y lo que teme. Y cuando un hombre te desea profundamente, pero teme lo que eso puede despertar dentro de él, se convierte en un campo de batalla. Y toda guerra interna se desborda en comportamientos externos, el silencio, la desaparición, las excusas vacías. Nada de eso tiene que ver contigo, tiene que ver con el conflicto psíquico que tú, sin querer, detonaste en su interior. Y aquí está el punto de inflexión. No necesitas seguir adaptándote al miedo de un hombre que no sabe lidiar con un amor profundo. No tienes que encoger tu luz para que él no se asuste con tu brillo. Si huye de la mujer que más lo ama, el problema no es el amor, es la cobardía emocional. Y tú no estás aquí para ser la sanadora de la inmadurez ajena. Estás aquí para amar con profundidad, pero también para ser amada con presencia, con coraje, con entrega, con verdad. Y si él no puede ofrecerte eso, que su alejamiento sea la bendición disfrazada que te libera. Porque hay una verdad silenciosa, freudiana y brutal. El amor que tú ofreces revela el nivel de conciencia emocional de quien lo recibe. Y si él te dejó, es porque aún está atrapado en la infancia del alma, mientras tú ya estás lista para amar como adulta. Así que deja de preguntarte qué hiciste mal. Empieza a preguntarte qué hiciste tan bien que lo asustó tanto. Porque la mujer que ama con profundidad no pierde, solo es devuelta a sí misma, cuando el otro no es capaz de acompañarla. No estás aquí para ser espectadora del trauma de un hombre, estás aquí para ser entera.
Freud decía que la repetición es el mecanismo que el inconsciente usa para intentar resolver en el presente lo que quedó atrapado en el pasado. Y muchos hombres, al enamorarse de mujeres reales, terminan repitiendo el abandono que vivieron, solo que esta vez como protagonistas. Abandonan antes de ser abandonados, crean la herida para no revivir la antigua, y en ese ciclo enfermizo transforman el amor en amenaza y a la mujer en enemiga de un pasado que ella nunca vivió. Pero tú ya no necesitas cargar con ese peso. Cuando un hombre se aleja de ti justo cuando parecía más involucrado, no lo tomes como termómetro de tu capacidad de amar, tómalo como termómetro de su capacidad para sostenerse ante la verdad. Porque el verdadero amor no es para los débiles, exige presencia psíquica, madurez emocional y, sobre todo, coraje para mirar la propia sombra. Y si él no pudo quedarse, no es porque tú fuiste demasiado, es porque él aún es muy poco para ese tipo de amor. Debes honrar lo que representas. Tú fuiste la mujer que lo hizo temblar, la que hizo que dudara de sus defensas, la que lo expuso a su propio abismo. Y aunque eso no se haya transformado en un felices para siempre, dejaste una marca que ninguna otra dejará. Freud decía que los encuentros que nos desestabilizan son los más transformadores, y tú fuiste exactamente eso. Aunque él huya el resto de su vida, te llevará dentro de sí, como un recuerdo, un enigma, una ausencia que sigue hablando. Y ahora eres tú quien debe decidir. ¿Seguirás suplicando por migajas emocionales de un hombre que no puede sostener su propia alma ante ti? ¿O te convertirás en la mujer que entendió su propio valor, que abrazó el silencio como revelación y que finalmente comprendió que su alejamiento fue la liberación de tu dependencia emocional? Freud nos advertía que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Ya sentiste el dolor, pero permanecer atrapada en ese ciclo es una forma inconsciente de seguir siendo pequeña. Entonces, respira, recoge los fragmentos y entiende. El final de un lazo no es el final del amor, es el comienzo del amor propio. La mujer que ama profundamente no suplica, no se humilla, no se culpa. Ella comprende, ella resignifica y ella se eleva. Porque, al contrario de lo que su ausencia quiso hacerte creer, tú no fuiste demasiado. Fuiste exacta. Él es quien aún no sabe qué hacer con tanto, y está bien, porque ahora, quien va a aprender a lidiar con esa intensidad, eres tú misma. Hay un instante en el que su silencio deja de doler y empieza a revelar. Freud nos mostró que el inconsciente se expresa a través de los síntomas, de los lapsus, de los alejamientos. Y ese hombre que se fue en el auge de la conexión no se fue porque no te sintió. Se fue porque sintió demasiado. No soportó lo que provocaste, no en su piel, sino en su psique. Tú fuiste el detonante y la cura, el abismo y el puente, el deseo y el espejo. Y eso para un hombre que nunca aprendió a lidiar con sus propias emociones, es devastador. Debes aceptar, con la madurez que solo el dolor enseña, que no todos los amores están hechos para durar, pero algunos están hechos para revelarte, y él, incluso huyendo, fue ese revelador. Te mostró tu fuerza, tu profundidad, tu capacidad de tocar a alguien en lugares que ni él conocía. Su amor por ti no fue débil, fue demasiado fuerte para la estructura emocional que tenía. Y el alejamiento fue la manera inconsciente que encontró de preservar lo que quedaba de sí mismo, antes de desmoronarse por completo dentro de lo que tú representabas. Pero ahora ya no eres la mujer que espera, eres la mujer que comprende, que mira hacia atrás sin achicarse, que reconoce que sí, fue amor, pero un amor inmaduro, frágil, cargado de espejos y proyecciones, un amor que fracasó no por falta de sentimiento, sino por exceso de miedo. Y qué bueno que fuiste capaz de sentir tanto, porque eso prueba que estás viva, que tu corazón no se escondió detrás de defensas, que amas con plenitud, y esa plenitud, por más que haya hecho que alguien huyera, es tu mayor tesoro. Freud decía que solo se cura lo que se enfrenta, y quizás él aún esté lejos de curarse, porque todavía está huyendo. Pero tú, ahora estás de frente, mirando a los ojos de la ausencia, tocando con las manos desnudas el dolor de ser dejada, y transformando todo eso en sabiduría emocional, no para olvidar, sino para recordar con conciencia, porque la mujer que despierta el inconsciente de un hombre no es cualquier mujer. Ella es el inicio del fin de sus defensas, y el fin del ciclo de autoabandono dentro de sí misma. No fuiste dejada, fuiste liberada, liberada de la ilusión de que el amor debe ser lucha, de que la presencia debe ser mendigada,
de que la intensidad debe ser escondida para ser aceptada. Lo que te alejó de él no fue un error, fue la verdad, y la verdad, según Freud, nunca se pierde, solo se reprime, hasta que un día regresa, y cuando ese regreso ocurra, sea en él o en otro, tú estarás lista. Porque ahora, finalmente, ya no eres la mujer que suplica por ser amada, eres la mujer que se eligió a sí misma. Algunos hombres se alejan porque no soportan el peso del amor, pero el verdadero despertar sucede cuando la mujer, al fin, entiende que no está aquí para cargar con el peso de nadie. Durante todo este viaje, no buscaste solo respuestas, te buscaste a ti misma a través de las preguntas que él dejó en el aire. El silencio que él provocó en ti se volvió eco, y ese eco ahora revela algo mayor, tu voz. Una voz que ya no suplica, no espera, no sangra más por quien no supo quedarse. Una voz que comprende que el amor verdadero comienza cuando la ausencia del otro ya no disminuye tu presencia dentro de ti. Tal vez él nunca entienda lo que perdió. Tal vez pase la vida buscando en otras lo que solo tú supiste ofrecer. Pero eso ya no importa, porque ahora el foco ya no está en lo que él siente o dejó de sentir, sino en lo que tú te convertiste después de haber amado hasta el límite y haber sobrevivido. Freud nos decía que la cura pasa por la conciencia, y tú acabas de acceder a la conciencia más liberadora de todas, la de que amar profundamente nunca será un error. El error es seguir insistiendo cuando el amor no encuentra un suelo fértil donde florecer, y tú mereces una tierra donde tus raíces no sean vistas como amenazas. No hay culpa que cargar, hay sabiduría que cosechar. Fuiste espejo, revelación e impulso. Fuiste la fuerza que tocó lo que él más temía de sí mismo, y si eso lo hizo huir, no lo lamentes. Le diste un regalo raro, y te diste a ti misma la prueba de que puedes amar con profundidad, incluso cuando no eres comprendida. Ahora, el dolor que antes parecía castigo se transforma en rito de paso. Y en lugar del vacío que él dejó, crece algo más sagrado, discernimiento. La conciencia de que quien ama como tú amas, nunca pierde, solo evoluciona. Guarda esto como un susurro del inconsciente. El amor que asusta no es el amor equivocado, es el amor que revela. Y revelar algo en alguien es el acto más íntimo y transformador que existe. Así que, en vez de apagarte, expándete. En vez de reducirte, hónrate. En vez de esperar a quien no sabe reconocerte, ve al encuentro de ti misma con los ojos de quien, por fin, entendió que fue el propio amor quien la salvó, incluso cuando parecía estar destruyéndola. Si este mensaje tocó algo profundo en ti, compártelo. No solo por compartir, sino porque tal vez haya otra mujer viviendo exactamente esa confusión, ese dolor, ese alejamiento. Y ella necesita escuchar esto. Dale me gusta, comenta, suscríbete. No por costumbre, sino porque este canal es el espacio donde se dicen verdades con la valentía que el mundo evita. Y si sentiste que algo dentro de ti cambió hoy, entonces ya formas parte de esto.